El título es Sanadada. ¿Ya tengo claro cómo voy a madurar? ¿Ya tengo claro cómo voy a madurar? Ese es el título del día de hoy. Y hace bastante tiempo se nos viene compartiendo de la importancia del crecimiento. ¿Para qué? Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la palabra también nos habla de madurar. La pregunta es ¿por qué es tan importante madurar? Y vamos a dar una explicación de esta palabra, de su significado y su significado etimológico, para que podamos poner en contexto esta palabra madurar. Madurar proviene del latín maturare, que significa hacer maduro o acelerar la maduración. Este verbo deriva del adjetivo latino maturus, que significa maduro, en sazón, o bueno, o en el momento apropiado. ¿Sabía por ahí? Significados principales. Sentido biológico original. Llegar a la sazón del fruto, desarrollarse completamente. 2. Sentido psicológico, desarrollar la capacidad de juicio, reflexión y comportamiento equilibrado, adquirir experiencia y sabiduría. 3. Sentido físico-químico, completar un proceso de transformación como el sentido de la metamorfosis. ¿Se acuerdan del estudio que tuvimos de la metamorfosis? ¿Cierto? Que se producía una transformación. En sentido concreto se refiere a maduración de frutos, ¿cierto? Eso es como lo que entendemos cuando hablamos de maduración. Otras extensiones metafóricas desarrollan la idea de alcanzar un estado óptimo de desarrollo o preparación. En el contexto bíblico, el concepto de madurar tiene profundas implicaciones espirituales y morales que van más allá del simple crecimiento físico o intelectual. Siempre nosotros comparamos el crecimiento nuestro y la maduración como dos cosas iguales, como que las dos cosas tienen la misma referencia, pero en realidad son parecidas pero no son iguales, tienen una pequeña diferencia. Dentro de las interrogativas de los cristianos, nunca, por lo menos yo, he escuchado que alguien pregunte ¿cómo puedo madurar? No sé si usted lo ha escuchado o lo ha declarado alguna vez. ¿Cómo puedo madurar? Y cuando no preguntamos las cosas es porque las damos por ellas, por asumidas, por comprendidas. Y lo que normalmente hacemos es escuchar prédicas, ¿cierto? Leer libros, venir a la iglesia, ocuparnos en la iglesia, tener nuestros devocionales, tener tiempo de oración, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta que nace de esto es, ¿sientes que haciendo estas cosas has madurado o estás madurando? Lo vuelvo a leer. ¿Qué es lo que hacemos? Escuchar prédicas, leer libros, ocuparnos en la iglesia, tener nuestros devocionales, tener tiempo de oración, etc. ¿Sientes que haciendo estas cosas has madurado o estás madurando? ¿Sí? No. No sé si alguien quiere responder o quiere llevarse su respuesta. Aún no. Si estas prácticas no nos dan la claridad o el convencimiento de que estamos madurando, imagínense si estas cosas no las practicamos. Si haciendo estas cosas no tenemos la certeza de que estamos madurando, imagínense si no las hacemos. Ni pregunta. La madurez espiritual como meta cristiana no es un estado estático,
sino un proceso continuo de crecimiento en la fe. Pablo lo expresa claramente en Efesios 4:13, hablando de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Características de la madurez bíblica. Aquí vamos a nombrar unas características de la madurez bíblica. La Biblia describe la madurez espiritual a través de varios elementos. Voy a dar unos textos bíblicos, así si usted quiere lo anota. Número 1 es, escuche bien, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Este pasaje lo ocupábamos hace unos mensajes atrás, cuando hablábamos del crecimiento, no de la maduración, y también hablábamos de las falsas doctrinas, los falsos maestros, ¿cierto? Ocupábamos este texto también. Pero este también es un elemento que la Biblia describe como madurez. Discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Número 2. La estabilidad frente a las pruebas. Todos tenemos estabilidad cuando no hay pruebas. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? Si en nosotros hay estabilidad, es porque estamos madurando. Santiago 1:4 es el texto para el número 2. Número 3, dominio propio y la paciencia. Dominio propio y la paciencia. Gálatas 5:22 y 23. Número 4, mira qué importante esto también. Gálatas 5:22, 23. Número 4, la capacidad de enseñar y edificar a otros. O sea, ya no estamos hablando de la capacidad de ser nosotros edificados, sino que tener la capacidad de enseñar y edificar a otros. Primera de Corintios 14:20. La maduración es presentada en las Escrituras de forma gradual, comparándolo con el desarrollo de una semilla. Anote Marcos 4, del 26 al 29. Para un cristiano es una responsabilidad, escuche bien, para un cristiano es una responsabilidad personal y comunitaria, no individualista y aislada, que implica ayudar a otros a crecer espiritualmente y contribuir al bien común de la comunidad de fe. Esto se refleja en el concepto de edificación mutua, que aparece frecuentemente, ¿dónde? En las epístolas paulinas, los unos a los otros. La enseñanza central. La madurez espiritual, según la Biblia, es un llamado a la transformación continua hacia la semejanza de Cristo, donde el carácter se forja a través de la experiencia y la obediencia a Dios y la relación con el prójimo. Esta comparación entre la fruta madura y nuestras vidas ofrece enseñanzas profundas sobre el desarrollo personal y espiritual. Y la pregunta es, a ver si me van siguiendo. No, esta pregunta se la voy a contestar yo, la que viene más abajo me la contesta usted, ¿ya? ¿Cuándo un fruto madura? Hablando de la fruta. Cuando alcanza un grado de desarrollo adecuado para ser consumido. Cuando alcanza un grado de desarrollo adecuado para ser consumido. ¿Realmente entendemos cuál es el propósito de la maduración? Porque una cosa es saber cuando un fruto está maduro, pero lo otro es entender por qué el fruto tiene que estar maduro. Mire, esta pregunta a ver si me la responde usted. ¿Dónde se desarrolla, hablando del fruto, dónde se desarrolla la madurez?
Si no hay fruto no puede haber maduración. La maduración se realiza en el fruto. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a ver que un fruto está maduro si no hay fruto? Ya, si me expliqué mal, disculpe. Mira, en el fruto, ¿el fruto dónde tiene que nacer? En un árbol. ¿El árbol de dónde sale? De una semilla. ¿La semilla dónde tiene que estar? En la tierra, ¿cierto? Mira todo el proceso que nosotros hemos comprendido, pero a lo mejor no hemos entendido que el fin del por cual la fruta tiene que estar madura. Sabemos que comienza todo en la semilla, que la tierra, dice la parábola, que es nuestro corazón, donde cae la semilla, ¿cierto? Si la semilla crece, es capaz de dar un fruto y ese fruto puede llegar a su maduración, ¿cierto? Amén. Una fruta no puede ser forzada a madurar antes de su tiempo sin perder su labor y valor nutritivo. Si nosotros forzamos una fruta a madurar o la sacamos antes de tiempo, pierde su sabor y el valor nutritivo. Es imposible que nosotros queramos consumir una fruta que no está madura, que nos nutra y que tenga un buen sabor. ¿A cuánto le han pasado que han comprado frutas verdes? ¿Ah? Y no le pega la mascada, ese no tiene sabor a nada. De igual manera, nuestra maduración personal, emocional y espiritual requiere tiempo. Y yo sé lo que usted me va a decir. No, por eso no he madurado, porque estoy esperando el tiempo del Señor. ¿Ah? Sí, pues si requiere tiempo, pues. Entonces hay que esperar el tiempo del Señor. Por eso yo todavía no maduro. Pero a tanto tiempo. Escuche esto. El tiempo necesario para la maduración lo establece Dios y no nosotros. Amén. Y sin su personalización nunca llegará. ¿Qué quiere decir personalización? ¿Usted ha visto cuando usted va al gimnasio y no quiere entrenar solo? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué se pide cuando uno no quiere entrenar solo en el gimnasio? Un personal training para que le haga un personalizado, ¿cierto? Entonces el tiempo de maduración es establecido por Dios, pero si Él no nos personaliza, nunca va a llegar ese tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo ir al gimnasio y ocupar las máquinas y hacer los ejercicios como a mí se me antoja, porque no voy a tener ningún resultado. Pero si yo le hago caso al profesor o al que me está personalizando, voy a lograr los objetivos. Esto es lo mismo, nosotros debemos madurar, pero no podemos madurar a nuestra manera. Debemos disponer nuestra obediencia a Dios, que es el personalizador, para que nosotros podamos madurar. Intentar acelerar artificialmente ciertos procesos en nuestra vida puede resultar en decisiones prematuras o en una madurez superficial que carece de fundamento sólido. ¿Qué quiere decir esto? Cumplir una labor sin una preparación. Usted no puede querer cumplir una labor o cumplir la labor que tiene como hijo de Dios si no hay una preparación. No va a haber un buen resultado. Signos visibles de la madurez interior. Así como una fruta madura cambia de color, textura y aroma, la madurez personal se manifiesta en nuestro comportamiento, decisiones y manera de relacionarnos. Usted a veces toma una fruta y está bonita y le siente el olor. Ya sabe que esa fruta está, pero para hincarle el diente. ¿O no? Y en el sentido figurativo, nuestra maduración
Se reconoce por la paciencia, sabiduría, capacidad de perdón, estabilidad emocional. Estos son frutos maduros del carácter que indican que hemos llegado a un punto de preparación para enfrentar mayores responsabilidades. Una fruta que no ha madurado todavía no tiene la responsabilidad de ser sabrosa y nutrir a quien que se la come. No tiene la responsabilidad porque no está en el tiempo de maduración. Pero cuando la fruta está madura, tiene esa responsabilidad de nutrir y tener un buen sabor. Amén. Quiero que busque ahí 1 Corintios capítulo 14. Mirá lo que le dijo el apóstol a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 14, 20. Ya que hemos entendido un poco el concepto de maduración, vamos a poder entender también lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. ¿Lo encontró? 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto no quiere decir que sus pensamientos sean, no le estaba diciendo el apóstol que sus pensamientos fueran maduros, sino que cuando pensaran en tomar una decisión, la tomaran de forma madura. Cuando tomaran decisiones, que lo hicieran de una forma madura. La pregunta es, ¿por qué el apóstol les da este consejo? Usted se va un capítulo más atrás, Corintios 13, versículo 11, mire lo que dice el apóstol de él. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, llegó un momento que el apóstol se dio cuenta que ya había dejado de ser niño, que ya estaba siendo hombre. Dice, ya fui, más cuando ya fui hombre. O sea, él se dio cuenta que un momento ya no era niño. Pasó de niño a ser hombre. Y mire qué importante lo que él dice, que cuando él se dio cuenta que ya no era niño y que era hombre, él dice, dejé lo que era de niño. O sea, él se dio cuenta que era hombre y el solo hecho de darse cuenta no desapareció lo de niño, sino que él tomó la decisión de decir, no, pues yo ya no soy niño, yo ahora soy hombre. Entonces yo ahora tengo que dejar lo que es de niño, porque yo ya soy un hombre. Él tomó una decisión. Dice ahí, dejé, que podríamos decir que él dijo, anulé, abolí, dejé sin efecto, desactivé, desenchufé las cosas de niño, porque me di cuenta que ya no era niño. ¿Sabe que el saber y hacer esto nos ayuda a reconocer los periodos de nuestra vida? ¿En qué sentido? En saber dónde estoy y reconocer a dónde debería estar. En pocas palabras, para que se entienda más global, dejar de hacernos la guagua. Todos han escuchado ese concepto, ¿no? O sea, ya somos hombres, dejemos de hacernos la guagua. Los evangelios nos muestran claramente las intenciones de Jesús. Jesús enseñaba, instruía a sus discípulos para un propósito determinado. ¿Cuánto tiempo instruyó Jesús a sus discípulos? ¿Y no es el mismo Jesús que lo está instruyendo a usted? Si aquí la diferencia entre los discípulos y nosotros no es ninguna. ¿Sabe por qué? Porque el que lo instruye a ellos también nos está instruyendo a nosotros. Amén. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio?
Jesús nos pasó de muerte a vida con un propósito funcional. Dar fruto maduro. Este es el capítulo central que vamos a analizar un poco más. Marcos capítulo 10, versículo 35. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Marcos capítulo 10, versículo 35. ¿Cómo dice el título? Petición de Santiago y Juan. Dice así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué petición tan mínima. Una pequeña petición. Esta pequeña cosita queremos que nos haga. Entonces Jesús le dijo, por supuesto. ¿Eso fue lo que le dijo? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Qué tiene que ver esto con la maduración? Y la pregunta es, ¿de dónde nace esta petición? ¿Dónde cree usted que nace esta petición de ellos? De la inmadurez y de un anhelo de que Dios o Jesús hiciera lo que ellos querían. Porque dijeron, queremos que nos hagas lo que pedimos. Ni siquiera le preguntaron, ¿pudiera ser tu voluntad que yo esté a tu derecha y yo esté a tu izquierda? No, ellos querían que Jesús hiciera eso. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque si usted se va un poquito más atrás de lo que Jesús estaba hablando, le estaba compartiendo que se acercaba su momento de muerte, de padecimientos, de su persecución, de su muerte. Y ellos le salen con esta petición. No lo entendieron. ¿Y sabe por qué? Porque no lo oyeron. ¿O será que sus pensamientos aún no eran maduros? Y pensaron en lo que Jesús estaba hablando, que él estaba presentando una fantasía de ayer y hoy. Usted vio eso cuando se ven esos monitos, fantasías animadas de ayer y hoy. Presenta. Hoy muy atrás, no estoy muy atrás. ¿Se acuerda usted? A lo mejor eso estaban pensando, que Jesús le estaba presentando una fantasía, algo que no era real, una historia, y no pudieron comprender y le salen con este pastelito. Danos un lugar a tu derecha y a tu izquierda. Mire qué importante esto. No podemos crecer ni madurar mientras toda nuestra fe se base en un conocimiento teórico. No podemos crecer ni madurar mientras toda nuestra fe se base en un conocimiento teórico. Mientras sigamos entendiendo que debo amar a Dios con todas mis fuerzas y no muevo un dedo, y amar a mi prójimo, pero no soy capaz de hablarle ni a mi vecino de Dios, predicarle y programar un discipulado, no voy a madurar. O no estoy madurando.
y no voy a cumplir el propósito que tiene la maduración. ¿Qué nos falta comprender? ¿Qué nos falta comprender? Lo mismo que no comprendió Jacob y Juan. Debemos cambiar la idea del beneficio sin el sacrificio. Usted dirá, no, pero es que no hay sacrificios, el sacrificio ya lo cumplió Cristo. ¿Y por qué le dice, la copa que yo bebo ustedes beberán? ¿No era la copa que el mismo Jesús le estaba pidiendo a su Padre que pasara por alto? ¿Y por qué le dijo a ellos, la copa que yo bebo ustedes beberán? Porque hay un sacrificio, un sufrimiento. Pero a veces queremos el beneficio y no queremos beber la copa. ¿Cuál es el sacrificio? Juan capítulo 12, versículo 23. Aquí le está expresando Jesús más o menos lo mismo que le estaba expresando antes que ellos le hicieran la petición. O ya estaba llegando el tiempo del cumplimiento. Miren lo que dice Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y leemos hasta ahí, ¿qué podríamos pensar? Oh, Jesús va a ser glorificado, algo va a pasar, ¿cierto? Pero para que Jesús fuera glorificado, tenía que morir. Ese era el precio de su glorificación, morir. Y mira el ejemplo que él mismo da, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora nosotros entendemos que es llevar cualquier fruto, solo que sean hartos, porque dice mucho fruto. Pero ¿cuál es el sentido que llevemos fruto? Para que ese fruto sea consumido, ¿qué tiene que pasar con el fruto? Tiene que madurar. No sacamos nada con ser árboles llenos de frutos que no maduran. Porque el sentido que haya un fruto es que ese fruto pueda madurar para que sea consumido, para que tenga buen sabor y entregue los nutrientes que necesita la persona que lo está consumiendo. Tiene que ser un fruto en su punto de maduración. Morir para resucitar. ¿Se da cuenta que si dice aquí, si el grano cae a tierra y no muere, queda solo? Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque germina, porque esa semilla se transforma en un árbol. Y ese árbol da fruto. Y esos frutos maduran. Por eso que le decía, la copa que yo bebo podréis beber. No en el sentido que nosotros vamos a morir en la cruz como Él, sino que tenemos que morir a nuestra voluntad. Si no morimos a nuestra voluntad, somos como el grano que no muere y quedamos solos. Sin semilla, sin árbol, sin fruto y sin madurez. Esa es la relación de nuestra muerte. Morir al yo personal, a nuestros deseos. Versículo 25 era lo que dice, el que ama su vida, o sea, el que no quiere morir, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Cuando nacemos de nuevo,
ya no amamos nuestra vida terrenal, nuestra vida material, sino que nacemos para ser esos árboles que llevan fruto maduro. Versículo 26. Si alguno me sirve, miren lo que dice, si alguno me sirve, sígame. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que si nosotros estamos siguiendo a Jesús, debemos servirle. Si no, no tiene sentido. Dice, si alguno me sirve, sígame. Es como que nos dijera, y si no me sirve, mejor no me siga. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Se da cuenta que tiene que ver con un servicio, con algo que hacer? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La pregunta es, ¿qué ejemplo seguimos del Señor? ¿Qué deberíamos seguir del Señor? Su ejemplo de amor, de humildad y de servicio. Todos dados con ejemplos concretos con nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Madurar es una decisión de comenzar a obedecer para servir al Señor. Es una decisión. ¿Y para qué hago esto? Escucha, esto no es para mi autoestima, no es para que me vaya mejor, no es para buscar un beneficio personal, no es para tener una posición o cargo, es para cumplir el propósito de la maduración, que es poder nutrir y alimentar a los necesitados. Es para ser como Él y andar como Él anduvo. Amén. La pregunta es, ¿cuántos desean con todas sus fuerzas madurar? No muy convencido. Están viendo que hay que morir, el sacrificio, la copa, eso como que... Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos desean con todo? Escuche bien, porque había un ejemplo que decía que nosotros entendemos y decimos que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, pero no movemos un dedo. Lo que la pregunta es, ¿cuántos desean con todas sus fuerzas madurar? Ahora nadie, ¿sí? Se puso más difícil la cosa. ¿Cuántos desean con todas sus fuerzas madurar? Mire la respuesta en sencillo. Y esto quiero que usted lo guarde y se lo lleve en su corazón. Dejemos ya las cosas de niños. Démonos cuenta que ya no somos niños. El apóstol dijo, yo dejé. Cuando fui hombre, me di cuenta que ya no soy niño. Dejé. A lo mejor nos hemos dado cuenta que ya no somos niños, pero no hemos querido tomar la decisión de dejar las cosas de niños. Dejemos las cosas de niños y comencemos a actuar con la convicción que debemos. ¿Y cuál es esa convicción? Que debemos estar listos para producir en los demás lo que produce un fruto maduro. ¿Qué es lo que produce un fruto maduro? Lo nombré 3 veces en el mensaje. El propósito de un fruto maduro. Ah, por ahí. Nutre y alimenta. Nutre y alimenta. Dejemos de ser niños, somos como maduros para servirle al Señor, porque lo estamos siguiendo, ¿no? ¿Amén? ¿Usted sigue al Señor? Entonces comencemos a hacer frutos maduros para alimentar y nutrir a aquellos que lo necesitan. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra?
Dale un fuerte aplauso al Señor.